enraizar y va a germinar y a florecer Israel y van a llenar el mundo Tnuva, de población, quiere decir de cosecha de población. Dice un poco más, Hakimakat makehu hikahu im kehereg harugav horag. Pregunta aquí Yeshayahu Beshem Hashem, ¿acaso igual que el golpe que le dio aquel que golpeó a Israel, acaso igual a ese golpe Akadosh Baruj Hu golpeó al enemigo? Im kehereg harugav horag. ¿Acaso de esa manera como fue matado Israel, Akadosh Baruj Hu mató a ese enemigo que lo mató? Va a explicar, Besasea Beshalchat ribena Haga berucho hakasha beyom kadim. Dice, medida por medida, Akadosh Baruj Hu le mandó a Mitzrayim, por el golpe que le hizo Israel, le mandó medida por medida, y con su fuerte viento, en ese día del Yom Kadim, el día de que soplaron los vientos, en donde fue Kriyat Yam Suf, ahí perecieron todos. Quiere decir, cierto, golpearon a Israel, cierto, mataron de Israel, echaron al río bebés de Israel, fue duro, pero el golpe que Akadosh Baruj Hu le propinó a ese enemigo, Mitzrayim, en ese momento, fue más duro. Es decir, todos perecieron en el Mar Rojo cuando se partió el mar. Lachen bezot yechupar avon Yaakov. Y por tanto, quiere decir, Akadosh Baruj Hu está mandando decirle al profeta, antes de que vengan unas líneas, unos versículos de reprimenda y de regaño, le está mandando una especie como de consuelo, como primera medida, hablando sobre los días de la Geulá, que Israel va a tomar raíces, etc., y se va a hacer muy numeroso. Y segundo, le está diciendo cómo en la historia Akadosh Baruj Hu se ha encargado de propinarle a los enemigos de Israel un golpe mucho más fuerte de lo que ellos le propinaron a Israel. Y ahora está mandando decir a través del profeta, Bezot yechupar avon Yaakov veze peri hasir chatato. De la siguiente manera, recibirá expiación el pecado de Jacob y el fruto va a ser, quiere decir, una vez que Israel haga tshuva y haga el trabajo para recibir expiación de su pecado, Hasir Chatato va a recibir esa gran bendición de que se le va a quitar su pecado completamente, quiere decir, de Shamayim le van a quitar ese pecado. ¿Qué es lo que debe hacer Israel para hacer tshuva? Explica aquí. Besumo kol avnei mizbeach que avnei gir menupatzot lo yakumu asheirim vachamanim. Dice, haciendo lo siguiente, colocando todas las piedras que se usaron para los altares de idolatría, hacerlas como avnei gir. Quiere decir, molerlas, así como se muelen las piedras de cal. En la cal viene en piedra y se muele. Así, moler todas esas piedras de esa manera, menupatzot, de manera que no se vuelvan a usar, porque están tan destruidas, lo yakumo sherim vachamanim, y que no se levanten entonces árboles que se llaman asheirah, que son árboles que se les hace idolatría. Vechamanim son unos tipos de ídolos que se colocan en los techos de las casas, que no haya tal cosa más. Esa es la tshuva que tiene que hacer Israel. Quiere decir, Israel en su momento pecó con Avodah Zarah, con idolatría. Entonces ese es el tikkun. Y nos enseña aquí, en cada tiempo, que haya tal cosa con el pecado del momento. Es decir, Israel peca con lo que peca, que haya un total demolición de ese ente con el que Israel peca y que no vuelva a levantarse tal error. Dice un poco más que va a pasar entonces, que ir betzura badad, nave meshulach venezav kamidbar. Dice, la ciudad de Edom, que era una ciudad fortificada y fuerte, va a quedar badad, va a quedar solitaria, desolada. Nave meshulach venezav kamidbar, va a terminar como un desierto. Eso es lo que Akadosh Baruj Hu va a hacer en el final de los días con Edom, que es ese pueblo que destruyó el templo y expulsó a Israel de su tierra.
y que sigue reinando. Sham yir'e egel vesham yirbatz vechilase yifeha. Ahí va a pastar Egel, que Egel, explica los mefarshim, se está refiriendo a Am Israel. Am Israel entrará a habitar la ciudad esa de Edom y va entonces como a pastar, como quien dice, a comerse todo lo que hay para comer. De Shamir Batz, y ahí se va a recostar de Gilase y Feja y va a terminar, va a eliminar todas sus ramas. Y aquí está hablando, obvio, en mashal, en parábola, en metáfora, pero la idea es que toda esa dominio que hace Edom a través de su filosofía, Israel va a llegar a ocupar y a tomar el mando de todo ese reino, todo ese dominio, todo ese gobierno, y va a terminar con toda esa mentira. Cuando se termine secando su cosecha, se va a terminar rompiendo. Está hablando todavía de Edom. Nashim ba'ot meirot ota. Incluso mujeres van a llegar y van a prender fuego ahí. Va a ser fácil de prender fuego ahí, porque va a estar todo seco. Kilo ambinot hu, al ken lo yerachamenu osehu, veyotzro lo yehunen. Porque aquí que se trata de un pueblo que no es ambinot. No tienen vina, no tienen entendimiento. Por eso, aquel que lo creó, Kadosh Baruj Hu, no le va a tener clemencia y no le va a tener janiná, no lo va a perdonar. Quiere decir, el golpe va a venir por el daño que ha hecho durante la historia contra Israel. Vejayá, dice todo esto en los días de la Geulá, Vejayá bayom hahu, y será en ese día, Yachbot Hashem, Mishibolet Hanar, ad Nachal Mitzrayim. Kadosh Baruj Hu va a golpear, como cuando se golpea la cosecha, de manera que cada golpe tiene como finalidad separar la semilla de la cáscara. Entonces Kadosh Baruj Hu va a golpear desde estos lugares, Shibolet Hanar, hasta Nachal Mitzrayim, quiere decir, donde haya Am Israel, Kadosh Baruj Hu va a golpear ahí, de manera que separa la semilla de la cáscara, que la cabana es separar a Israel del resto del mundo. Veatentelu que tú le echad echad, Bene Israel, y ustedes van a ser recogidos uno por uno, Bene Israel. Quiere decir, una vez que ya se divisa cuál es el grano ese, cuál es el trigo ese que hay que recoger, va a ser recogido uno por uno, pero después de haber recibido golpe. Es decir, va a haber golpe para que salga ese Israel que está, como quien dice, sumergido en los pueblos. Y será en ese día, se va a tocar un shofar grande, y van a llegar entonces los perdidos que están en la tierra de Ashur. Quiere decir, son las 10 tribus que ahora mismo están perdidos. ¿Quién los exiló? Ashur. ¿Dónde están exactamente? Aquí dice en la tierra de Ashur, pero quiere decir en el exilio de Ashur. Y los nidachim be'eretz Mitzrayim, y aquellos que fueron separados y alejados, que están en la tierra de Egipto, vehishtachavu Hashem be'ar hakodesh Birushalayim, y van a hacer ishtachavaya, van a hacer prosternación. Una vez que son reunidos a la tierra de Israel y a Jerusalén, van a llegar a hacer ishtachavaya en Har HaKodesh, en el monte del templo en Jerusalén. Ahora va a traer palabras de reprimenda en su momento, y que nosotros ya sabemos que si Hazal lo organizaron para que se diga durante la historia del mundo, que Israel la lea una vez por año, para que tomemos musar. Vamos a ver cómo dice. Hoy ateret geut shikorei Efraim vetzitz novel tzevit tifarto. Dice hoy, como hay, ateret geut. Ateret es un tipo de adorno que se coloca en la cabeza de geut. Quiere decir, hay un ateret que se coloca a alguien que se lo merece, y hay un ateret que se coloca a aquel que no se lo merece, se lo coloca a sí mismo
por Geut, por engreimiento, porque se cree lo que no es. Shikorei Efraim, aquellos embriagados de Efraim. Explicándome Farshim que Efraim quiere decir las 10 tribus en esos días estaban con mucha opulencia, mucha riqueza, y tenían mucho vino, aceite, como vamos a ver, y estaban en goces físicos en los que Israel no debe concentrarse y no debe distraerse con esas cosas. Dice Shikorei Efraim, aquellos embriagados de Efraim, Vetzitz Novel, Tzeviti Farto. Y el tzitz ese que, cierto que germina un tzitz, y pareciera que va a salir algo bonito aquí, pero es novel. Novel quiere decir que se marchita antes de que salga algo bueno de ahí. Tzeviti Farto, la belleza de su tiferet, que como dijimos ahorita, es todo algo creado sin razón. Quiere decir, una persona que se cree lo que no es, porque piensa que sus riquezas materiales lo hacen valer más. Asher al rosh gei shemanim halumei yain, que en sus cabezas tienen como si fuera valles de aceite. En esos días parece que el estilo era colocarse aceite en el cuerpo, colocarse aceite en la cabeza si eres rico y tienes aceites de esos aromáticos, aceites especiales que cuidan el cuerpo y que hacen buen olor, etc., y que dan placer. Tenían las cabezas tan llenas de esos aceites que era como un valle de aceite. Halumei yain, aquellos golpeados por el vino, quiere decir aquel que se emborracha y no tiene control de sus actos, termina golpeado. Así está llamando a las 10 tribus antes de recibir. Hine chazak ve'amitz la'Hashem kezerem barad sa'ar katel. Dice, he aquí que va a venir un viento fuerte, poderoso de Hashem, como una corriente de granizo y como un viento que arranca y que corta. Kezerem mayim kaverim shotfim hiniach la'aretz beyad. Así como una corriente de agua fuerte, de aguas fuertes, que arrasan y va a tumbar ese adorno que ellos se colocaron en la cabeza, esa corona que se colocaron en la cabeza, lo va a tumbar, quiere decir, les va a quitar esa gaba, ese engreimiento. Beraglaim teiramasna ateret geut shikorei Efraim, y con los pies va a ser pisoteada la ateret geut, ese engreimiento de los shikorei Efraim, de los borrachos de Efraim, que explican aquí los mefarshim que aquí ya está hablando no solamente de eso que los hace de repente entender que no somos lo que creíamos y perdemos esa geut, ese orgullo tonto y falso, sino que aquí ya pierden el reinado. ¿Cómo pierden el reinado? Son expulsados de la tierra y ya no hay rey, están en manos del enemigo. Veheitat tzitzat novel tzviti farto asher al rosh gei shemanim. Y será entonces lo que germinó en algún momento de ese orgullo falso que estaba en la cabeza de Gei Shemanim, va a ser que Bikurah beterem kayitz asher yir'eha roe ota beoda bechapo yivlaena. Va a ser como un higo que se adelantó. El higo tiene su momento en salir, y este higo, antes de que sea el verano, ya salió. Y aquel que la ve, que ve esa fruta, lo agarra y se lo come muy rápido. Quiere decir, eso va a pasar con toda la grandeza y la riqueza que tenían las 10 tribus en esos días. Los enemigos van a llegar y se lo van a devorar, como alguien que ve ese higo llamativo en un momento en que todavía no ha salido ningún otro y ya está listo para comerse, se lo va a tragar. Vayamahu. En esos días, dice aquí el Naví Yeshayahu, en ese día, Yihiyeh Hashem tzevakot la'ateret tzvi velitzfirat tifara lishe'ar amo. Mientras las 10 tribus van a recibir ese golpe y van a recibir exilio, Kosh Baruj Hu va a ser ese adorno y esa corona verdadera sobre el resto del pueblo. El resto del pueblo se trata de Yehuda u Binyamin.
están en Jerusalén. Esos van a estar con el rey tzadik que se llama Hizkiyahu, con mucho estudio de Torah, y van a estar bien elevados. Es decir, mientras una parte, los 10 tribus van a estar recibiendo ese golpe, estos van a estar ilesos, perfectos, sin ningún problema. No solo sin ningún problema, sino con la corona, como quien dice, de la Shekhinah de Hashem sobre ellos. ¿Por qué? Porque están haciendo lo correcto en la vida. Ulruach mishpat, la yosheva la mishpat, veligvura meshivei milchama shar. Dice, Yakosh Baruch Hu va a ser como Ruach Mishpat. Quiere decir, el rey, que es Hizkiyahu, va a tener mucha ayuda del cielo para que haya la ley correcta. Yakosh Baruch Hu le va a ayudar mucho para que se lleve la ley de la manera correcta. Y Yakosh Baruch Hu va a darle fuerza a aquellos que salen a ahuyentar a los enemigos que se levantan contra Israel. Quiere decir que Yakosh Baruch Hu le va a dar fuerza al ejército de Israel que pueda salir con facilidad y con fuerza en contra de aquellos que lo vienen a atacar, hasta el punto que terminan los enemigos volviendo a sus ciudades, ahuyentados. Vegam ele bayaim shagu. Hasta ahora habló de Yehudá y Binyamin, que están muy bien, pero vegam ele bayaim shagu vashecharta'u. Estos también se equivocaron con el vino, quiere decir la riqueza y la abundancia del vino los hizo equivocar, y con el vino añejo se terminaron desviando. Kohen benaví shagu basheichar, el Kohen, el que debería enseñar la Torah, y el Naví, que aquí se está refiriendo a los profetas falsos, shagu basheichar, también se equivocaron con el vino. Nivleu min hayayin, terminaron siendo tragados por caer presas del vino y de las riquezas materiales. Ta'u min hasheichar, y se terminaron desviando. Min hasheichar shagu baroe paku pelilia. Explica los mefarshim, quiere decir shagu baroe, el roe, aquí se está refiriendo a los neviim verdaderos, que advirtieron, así como Yeshayahu está advirtiendo, se equivocaron y no quisieron escuchar. Quiere decir, a los verdaderos profetas, Pakupeliliyah, hicieron tropiezos y dañaron todo lo que tiene que ver con la ley. Quiere decir, la ley bien llevada, la ley bien manejada, es necesaria en cualquier sociedad. En Israel con más razón. Melech ohev tzedakah u'mishpat, Akadosh Baruch Hu ama la ley. Quiere decir, la ley hay que cumplirla, hay que cuidarla. Los juicios se tienen que hacer de manera correcta. Y Yehudá llegó a ese error de dañar el trabajo de los jueces. Ki kol shulchanot maleu ki tzoah beli makom. Dice todavía más, con esa caída en la riqueza material, terminaron llenando toda mesa con lo que sale cuando se toma demasiado vino de la boca, cuando lo que sale por otros lados del cuerpo. Con eso llenaron mesas, bli makom. Explícame Farshim, que quiere decir las mesas ya no tienen lugar, quiere decir todo como metáfora, obvio, pero eso es lo que termina pasando con aquel que piensa que está en el mundo para gozar de los deleites que tiene el mundo para ofrecer, y toman y toman y toman y comen y comen y comen y terminan volviendo así de manera que da asco el lugar mismo donde comen. Incluso que se vea elegante y bonito, pero no deja de ser algo que desprende mal olor, y que para aquel que tiene refinado el olor y nota la bajeza de aquellos que están totalmente presa de sus deseos por lo material y por la comida, etcétera, y la bebida, esa es el tipo de mesas que tienen. Et mi yoredei'ah ve'et mi yavin shmu'ah gemulei mechalav atikei mishadayim. Dice Yeshayahu,
Una vez que esa es la situación de ahora Yehudá o Benjamín están en esas, ¿a quién, aquel que sigue siendo Jajam, el profeta, a quién le va a enseñar Dea? ¿Quién le va a enseñar si todos están tontos? ¿A quién le va a decir las profecías? ¿Quién va a escuchar si todos están embriagados? Gemulei Meijalab, Atikei Mishadayim, ¿qué acaso va a ir donde los chiquititos? Aquellos que todavía no están dañados. ¿Qué van a entender los chicos? Los bebés. Ki tzav la tzav, tzav la tzav, kav la kav, kav la kav, ze'eir sham, ze'eir sham. Dice, puede ser que lo que va a ayudar entonces, ¿qué es? Enseñar mitzvah por mitzvah, una por una línea por línea, quiere decir una línea de ladrillos por línea de ladrillos, quiere decir, quieres construir a estos, te va a tocar zeir sham, un poquito aquí, quiere decir, personas que no van a poder captar. Puede ser que les ayude este plan de educación poquito a poquito, como si fueran personas que no tienen intelecto. Sí tienen intelecto, pero lo tienen todo shavui, lo tienen todo capturado y dominado por su deseo por lo físico. ¿Que acaso está hablando aquel que les habla? ¿Les está hablando con tartamudez? ¿Acaso les está hablando en otro idioma a este pueblo que no están entendiendo nada? Asher amar aleihem zot hamenucha hanichu layaef vezot hamargea velo avu lishmoa. Dice el profeta, aquel que les está llamando la atención, les dijo a ellos: quieren tener menujá, quieren tener tranquilidad, el enemigo está por atacar, quieren tener tranquilidad, dejen tranquilo a aquel que está cansado, no le roben, no le quiten. Vezot hamargea, esa va a ser la tranquilidad, el descanso y la tranquilidad. Velo avu lishmoa, y no quisieron escuchar. Vehaya lahem devar Hashem, y para ellos el devar Hashem, quiere decir la Torah, era como tzav la tzav, tzav la tzav, kav la kav, kav la kav, zeir sham, zeir sham. Era así, quiere decir, no podían recibir nada más que un poquitito, de poquitos, que es lo que se hace para Lecareva a los que están lejos. Quieres enseñarles de poco a poco, cosita por cosita, no les des cosas que los va a extrañar y que los va a hacer asustar. Tienes que saber cómo hacerlo con cuidado, y a veces eso ni siquiera te va a ayudar. ¿Por qué? Porque están conectados a su internet, cada uno con su maquinita, las noticias. ¿Y qué va a hacer aquel que les enseña? Enseñarles poquito a poquito a ver si captan algo. Y estos, en esos días estamos hablando, en esos días que ni siquiera así estaban recibiendo, leman yelchu vechashlu achor venishbaru venokshu venilkad, de Shamaim van a mandarles el tropiezo para que cuando ellos caminen tropiecen, y van a terminar siendo capturados prontamente. Aquí está hablando ya de la destrucción del templo, el galut en que cayó Yehudá cuando Kadosh Baruj Hu le dio la fuerza a Edom de llegar a conquistar y a expulsar. Lachem trae los psukim de otro perek para terminar con cosas más alegres. Lachem ko amar Hashem, por eso lo siguiente dijo Hashem el Beit Yaakov hacia Beit Yaakov asher pada et Abraham, lo ata yevosh Yaakov velo ata panav yechevaru. Kadosh Baruj Hu le dice a Yaakov, a la familia de Yaakov, quiere decir a Israel, que pada et Abraham, quiere decir a Kadosh Baruj Hu que redimió a Abraham. Explícame Farshim, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo redimió a Abraham? Redimió a Abraham del Kibshan Haesh, de Nimrod. Nimrod, como sabemos, cuando el papá de Abraham lo acusó con el rey de que éste está destruyendo ídolos, Nimrod lo echó al fuego. Kadosh Baruj Hu de ahí lo salvó a Abraham. Así como salvó Hashem a Abraham de eso, también va a salvar a Jacob. Y por lo tanto Jacob no va a tener más busha, no va a tener más vergüenza, y su cara no se va a
emblanquecer con vergüenza. Hazal, dicen, Midrash de aquí, dicen así. Se está refiriendo a Jacob que padaet Abraham. Jacob redimió a Abraham. ¿De qué manera? Abraham, el plan, entre comillas, era que él tenga las 12 tribus. Y de alguna manera Jacob se prestó para que él sea el que levante las 12 tribus y le toque ese trabajo fuerte de levantar las 12 tribus y tener los misionot que tuvo con sus hijos, con Yosef, con Dinah, con Shimon. Esos misionot que tuvo Jacob, todos esos años de duelo, etcétera, que pasó Jacob, eso, como quien dice que Jacob salvó a Abraham de ese nisayón, de esa prueba. Padaet Abraham, él redimió a Abraham de esa prueba. Ahora, Jacob, muy bien, se ganó ¿qué premio? Se ganó el premio de que sus 12 hijos son todos tzadikim. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, dicen. Todos están concentrados en Avodat Hashem. Ninguno salió por el camino equivocado, y no como Abraham. A Abraham le salió el tzadik y por el otro lado Ismael. A Yitzhak le salió Jacob por un lado, por el otro lado Esaú. Jacob tuvo esta gran braja de que él se encargó de levantar las 12 tribus y todos le salieron bien. Pero, ¿qué ha pasado desde allí? Todos los pecados que han ocurrido. Las 10 tribus fueron expulsadas. Y Judá y Binyamin también terminan expulsados. Israel en Galut, ¿cómo le va? ¿Cómo está la familia de Jacob? ¿Cómo están esos descendientes de Jacob? Dice, Akadosh Baruj Hu garantiza, no va a tener más vergüenza Jacob. Quiere decir, Jacob que estaba contento porque mira que tuve éxito. En la historia mira lo que ha pasado, lo que pasa en la historia con sus descendientes y tiene razones para avergonzarse. Akadosh Baruj Hu dice, ya no más, ya no va a tener más vergüenza. Va a sufrir más vergüenza Jacob, porque una vez que Jacob vea a sus hijos, que son Maaseh Yadai quiere decir tzadikim, Akadosh Baruj Hu dice sobre los tzadikim que son la obra de sus manos, Bekirbo, dentro de sí, quiere decir dentro del pueblo de Israel, Yakdishu et Shemi, que mekachim, que santifican mi nombre, Vehikdishu et Kedosh Yaakov, Vet Elokei Israel Ya'aritzu, y van a hacer, así va a ser, quiere decir, cuando llegue la Geula, van a santificar al Kedosh Yaakov, quiere decir a Kadosh Baruj Hu, lo van a santificar, y al Dios de Israel, Ya'aritzu, lo van a alabar con fuerza.